Pues bienvenidos otro día más, otro episodio más a Jaque Mate con Jorge Rogic. Ya saben que Jorge Rogic pues soy yo. Y buenos días, tardes o noche, depende de la hora en que estén viendo este video. Otra vez aquí como parte del Salseo Show Podcast, pues vamos a estar presentando a otro nuevo creador de contenido. Ya saben que aquí pues nos manejamos por ese rubro y por lo general les presento podcasts que pues están en auge, podcasts que están en desarrollo, podcasts que ya tienen tiempo, que es necesario que los ubiquen porque realmente es muy, muy buen contenido. En el episodio de hoy presentamos a Nix, Yael Ojeda. Nix, ¿cómo estás? Muy buenas noches aquí, bueno, entre nosotros dos. Hola, hola, buenas, buenas. Bien, bien, acá, ya llevando a cabo esta esperadísima entrevista que tardó mucho, mucho tiempo. Sí, no, le dimos la vuelta a lo que es la agenda. Empezamos, yo les soy sincero, a la gente siempre les comento que por ahí empezamos en el mundo del que me manejo más, que son con mis colegas podcasters. Se hizo toda la agenda, pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que se nos va la onda, por cuestiones de que, chinchero, si era hoy, no era mañana. Nos saltamos a Nix, por ahí también está pendiente el señor Jim Lobo. Jim Lobo también tuvo por ahí un percance ese día que íbamos a grabar, entonces ya le estamos dando la vuelta a la agenda. Antes de acabar el año, pues vamos a platicar con ellos. De hecho, te adelanto, esperamos que para antes de finalizar el año 2022 estemos haciendo una llamada grupal con quien esté disponible para estar conversando y pues deseándonos feliz año nuevo y todo lo demás. Y obviamente a sus respectivos públicos entre nosotros. Esperamos que puedas, Nix. Como quiera, ahí te ponemos la fecha con tiempo. Me parece genial. Bueno, el podcast del que vamos a hablar el día de hoy se llama Timeverse. The Su, Timers. su creador está aquí. Empecemos por donde él quiere empezar. Nix, ¿de dónde surge la idea de crear Timeverse? Pues la idea surge, ya tiene bastante, desde el 2010 que empecé a escribir. O sea, Ok. tengo 23 años, ya Ajá. tiene un ratillo. Sí. A los 10 años yo empecé a escribir por un libro que me regalaron y que me inspiró mucho y empecé entonces como a escribir pequeñas historias, se las contaba a mis compañeros de escuela y ahí me tenías, ¿no? Tal vez no era el niño popular o el más alto o así, pero era el que los embobaba con historias. Ajá. Y así es como empezó The Timers. Posterior a ese como choque que tuve con la escritura, tuve este choque con la física, todo lo que es la física, o sea, todo el sistema cuántico que envuelve todo el universo, todo eso, me Ajá. llamó mucho la atención. Y después de eso llegaron los primeros números de Spider-Verse. Yo estuve toda esa explosión, yo vi crecer, yo vi cuando llegó Miles Morales, cuando llegó Spider-Ghost, todo el arco argumental del Spider-Verse, yo lo llegué a presenciar y ahí fue donde surgió una idea. Yo hacía en ese entonces, ya como 2014 más o menos, hacía fanfics muy, diría que bizarros, porque juntaba muchas cosas en uno solo y no tenían como una dirección clara, ¿no? Nada más eran pues fanfics dedicados a las historias más incoherentes que los fans quisiesen. Ok. Y me los pedían, o sea, me los pedían seguido. Antes estaba mucho en Wattpad, en Tumblr y nada más. Wow. Es donde Ajá. subía mis historias, mis fanfics, más que nada. Ajá. Tenía otro amigo con el que dibujaba, o sea, él dibujaba y yo escribía y yo les ayudaba con los fanfics y todo eso. Entonces empecé a escribir fanfics y de ahí fue donde más o menos surgió la idea, porque en una ocasión uno de mis conocidos, pequeñitos, pequeñitos, me preguntaba cosas que ni yo me había cuestionado, ¿no? Porque me preguntaba cosas acerca de, por ejemplo, a qué Dios le reza o cosas así, ¿no? Porque pues, precisamente yo siempre he estado muy, no obsesionado, pero sí muy centrado en la mitología. Ok. Y luego él veía una que otra figura, uno que otro dibujo y me preguntaba quién es. Ah, no, pues él es Heracles o así, ¿no? Ok. Él es un dios de la mitología tal y así. Y entonces
el niño desarrolló esta como curiosidad, ¿no? Y dijo, pero entonces, ¿a qué Dios le rezamos nosotros? Y sí fue cuando dije, Anumo, sí es cierto. Y Ajá. ahí fue donde nació la idea de The Timers, porque sin, o sea, supongamos que no existen las demás culturas y nada más existe la judeocristiana, ¿cómo explicas algunos otros elementos de la, cómo se, de la sociedad y cosas así? Cosas que no se presenciaron con precisamente con la, ¿cómo se llama? Con la religión judeocristiana, sino que se presenciaron con los mayas, algunas otras costumbres que traemos de los celtas, algunas otras costumbres vampirescas, por así decirlo, este, mesopotámicas, o sea, culturas súper antiguas que habían desarrollado cosas que hoy usamos como el internet, el calendario solar, la predicción de terremotos, cosas así, virtudes que en ninguna parte de la Biblia te las dicen. O sea, realmente, bueno, yo sí me he leído la Biblia completa porque viví en una familia un poco conservadora, entonces pues ya te imaginarás, ¿no? O sea, yo me sé la Biblia de fin a inicios y todo eso. Y en ninguna parte de la Biblia pues te especifica, ¿no? O sea, cosas que tienen sentido hoy y que tuvieron sentido siempre, pero que la cultura judeocristiana pues no la marca. Y ahí, de ahí más o menos empezó la chispa. Se cimentó más que nada en el 2015, ya cuando empecé a escribirla de lleno. Me tardé un año en terminarlo porque le metía cosas de esto, me le metía cosas del otro, y era un revoltijo hasta que con uno de mis exnovios llegué a compartir ideas, ¿no? Y fue ahí cuando me dijo, es que esto está sobrado, y esto no, y esto sí, y esto no. Y él también era un ratón de biblioteca, o sea, realmente los dos éramos unos ñoños, pero él fue el que como más o menos no me dio la idea, pero sí me centró un poquito más en lo que estaba sobrado, en cosas que sí sobraban, realmente había diálogos súper largos que no cuadraban pues con la historia, ¿no? Y entonces de ahí surgió, más que nada en el 2016 fue cuando la cimenté y estuve buscando con quién desarrollar esa historia y no sabía si hacerla animada, no sabía si hacerla live action. Más que nada, creo que descarté auténticamente de pronto hacerla así en live action. ¿Por qué? Porque es una historia sci-fi y tiene demasiadas cosas de ciencia ficción y son demasiados efectos, o sea, realmente serían Ujú. demasiados efectos especiales. Más que nada, sí, o sea, la trama principal está cimentada más que nada, por eso se llama The Timeverse, porque es un multiverso temporal, donde todas las mitologías llegan a conjuntarse, donde todas las mitologías llegan a un punto nexo, ¿no? O sea, todas existen al mismo tiempo, pero en diferente universo, y es un poquito complicado, ¿no? Pero ese es el tema principal. Sin embargo, la historia, no sé si lo has escuchado alguna vez, pero tiene muchas referencias a Star Wars, a Star Trek. Literalmente es una sopa bien cimentada. Digamos que cada referencia tiene su utilidad, o sea, no está sobrada como lanzar chistes ahí groseros de pedos o así, ¿no? O Ajá. sea, realmente cada cosa, cada easter egg, por así decirlo, tiene su función principal en la historia. Y creo que la más obvia es el coprotagonista, por así decirlo, llamado Brainiac. Eso lo saqué de DC y Ujú. dije, ¿qué pasaría si Brainiac fuera bueno en vez de ser pues un psicópata malvado encarcelador de kryptonianos, ¿no? Y ahí fue donde, o sea, de ahí fue sacando las ideas. O sea, la historia estaba un poco aburrida al inicio porque era muy técnica o sea, era muy precisa en datos técnicos acerca de cómo funciona la hipervelocidad, acerca de cómo funciona, no sé, los rayos gamma y cosas así. Muy cienciosa, muy ñoña. Ujú. Y de ahí fue donde alguien me dijo, oye, se parece mucho a Star Wars. Y yo así de, no digas mamadas, Mary Jane. Y ahí fue donde dije, pues sí, sí, sí tiene sentido. Sí, Ajá. o sea, se parece mucho, pero no es Star Wars, es más aburrida que Star Wars. Y entonces fue donde decidí darle un poquito más
de libertad más que nada a la historia, ¿no? Porque la tenía muy centrada en lo que a mí respecta acerca de la sociología y todo eso, más que nada de la mitología, lo que a mí me ha encantado desde siempre, te digo, desde niño he sido un biblioteca y he estado aprendiendo, leyendo, etcétera. Entonces me sé las mitologías, la mayoría, más que nada la mitología griega, la mitología egipcia y todo eso. Ay, es algo que me fascina, me encanta, me mama. Y era muy, ¿cómo decir? La historia al principio era así, muy puntual en esos puntos, ¿no? Muy fiel. Y va a sonar mamón, pero al principio cuando la empecé a desarrollar dije, bueno, si es un multiverso, pues le voy a dar chance a que, no sé, exista otra pirámide que tenga miles de tumbas. Oh, sorpresa, a finales de 2022 descubren tumbas con miles de tumbas. Y así de, bueno. Entonces, así empezó la historia. Es como tal centrada en la mitología, en el valor de la mortalidad y también el valor de la inexistencia, porque pues muchos te van a hablar o muchas series te hablan acerca de hay que salvar la vida, que no sé qué tanto, que el valor de la vida, el valor de los humanos. Y esta serie no, esta serie te lleva a disfrutar de la inexistencia y de que efectivamente hay algunos humanos que por más que les veas lo bueno, no te dan chance de darles una segunda oportunidad. Y esta más que nada, esta serie, pues está protagonizada por humanos. He recibido muchas, como cuestiones puntuales de mis oyentes, de mi público, y me han dicho, oye, ¿qué poderes tienen los personajes? Y yo así de, pues es que no tienen poderes, precisamente ese es el argumento. Porque, ok, si le voy a poner poderes, pues se va a parecer un Jedi. Si le voy a poner tecnología mamalona, se va a parecer a Khan. O no sé. Y eso es lo que yo no quiero, que sean superhumanos o dioses, más que nada, ¿no? Sí, porque se te Más que nada va, quiero que sean. hasta tú mismo te vas a envolver con, o te vas a embotar, ¿no? Con lo que puede hacer o no puede hacer tu personaje. Me has dado bastante carnita para comentar, tantas cosas y antes que se me olviden muchas de ellas, bueno, empezaste con física y espero que no vamos a expandirnos tanto en física, de hecho hasta traigo mi playera de Rick, tanto en física, pero por ejemplo, el premio Nobel, tú me vas a corregir como ahí, tú creo que sabes más, mucho más que yo, el premio Nobel de este año fue alguien que dice, en palabras muy burdas, para que todos nos entiendan los que nos ven, este, que lo que está presente a nosotros solamente está presente a nosotros cuando lo vemos. Cuando no lo vemos no hay nada. No sé si supiste que esa teoría fue la que ganó el premio Nobel este año. A ver, coméntanos un poco de eso. ¿Cómo está ese rollo? Y no sabes cómo me emocioné con eso, porque esa es la premisa de The Timers. The Timers existe porque así alguien lo cree. Es decir, ah, spoilers un poquito, en el nexo, por así decir, en la red de los Nuxos, así le puse yo a la fuerza Nuxar, Ajá. que en palabras de nosotros realistas sería como la física y la cuántica. Ok. Entonces, esa teoría, bueno, ese premio Nobel, sí, de hecho, pues en palabras burdas, pues sí podría decirse que lo que existe es gracias a que nosotros, como humanos, como entes individuales, lo presenciamos. Por ejemplo, Ajá. tú ves este lazo y existe, tú y yo lo Sí. estamos viendo, pero si lo quito, para ti ya no existe, Existe. pero para mí sí. Ok. Ese es el punto más o menos muy simplificado Simplificado. Ajá. acerca de lo que, o sea, del ganador del premio Nobel. Y eso es, eso es lo que yo he estado, no me las doy por gran físico, Ajá. pero ese es como tal una de las cosas que yo he estado estudiando, más que nada partiendo de las especificaciones acerca de Einstein, acerca de la relatividad. Fue una de las cosas que me inspiró a crear The Timers, porque te digo, o sea, empezó con mitología puntual, así, exacta, ñoña hasta la médula, o sea, ñoñísima, Ok. Ajá. que realmente algunos, no sé,
algunos historiadores me van a decir, ese güey pinche ñoño, ¿no? O sea, van a decir, no sabe, pero ahí está. Pero ahí está. Entonces, esa es una de las partes, exacto, y esa es una de las partes que creo que le dio su identidad al principio a The Timers, porque sí suena, o sea, en varios episodios son muy emocionantes y tienen esta carga como de Han Solo, te dan estas vibes, o sea, el capitán sí te da esas vibes de Han Solo, ¿no? A veces. A veces te da vibras de Wade, a veces, o sea, está muy... Es un revoltijo demasiado ñoño, pero entendible para la gente que está escuchando la narrativa de Timeverse. Ahora, otra cosa que también me llamó la atención, que ya no es coincidencia, ya creo que ya es como que uh, un punto en la lista de todos estos creadores de contenido que crean sus historias. El episodio pasado, de hecho, después de que el último que salió, que fue con la creadora del Observador Podcast, esta Claudia Pacheco, comentaba lo mismo que tú. Decía, yo tengo esta historia, la quiero contar, quiero que la gente la escuche, pero no sé cómo sacarla a la luz. Y comentaba lo mismito que tú, no sé si sacar una película, una serie, un cómic. No dice, investigué, chequé costos, dije, no, esto es carísimo, esto no se puede hacer, no se puede hacer con animación, no se puede hacer. Y fue cuando le surgió la idea, afortunadamente, de esta audiodrama, porque ya empieza a tener el podcast, ya empieza a tener vuelo, ya empieza a tener mucho más camino, cosa que, bueno, tú y yo nos conocemos ya de años, que sabemos que hace años no había podcast, ya no había este auge, la gente no sabía un podcast, ¿qué es eso? Ah, es como estación de radio. Entonces, de hecho, hasta la fecha, mucha gente te dice, ¿qué es un podcast? Todavía. Pero ya no estamos en pañales como al principio. Entonces, coincide mucho esta parte de que ustedes creadores de contenido que, bueno, o nosotros creadores de contenido que generamos nuestras historias, al principio no sabíamos cómo sacarlo a la luz y el podcast nos dio esta oportunidad. Ese es un punto. Ahora, otro. Eh, ¿cómo, cómo definirías a tu público? ¿Tu público son solamente gente ñoña? ¿Son físicos cuánticos? ¿Son ingenieros espaciales? ¿Tú cómo los defines? Pues yo creo que las defino como soñadores, porque efectivamente el podcast tiene mucha ñoñez, Ajá. pero no es tan evidente, o sea, son como cositas muy marcadas, como por ejemplo la carga hipernegativa, que es algo imposible, pero que a cualquier, pues más que nada, no estudiado, pero sí alguien que esté metido en la física le emocionaría un poco, ¿no? De, no mames, este güey está inventando algo que ni siquiera existe, ¿no? Ujú. Y tiene, o sea, tiene varias cosas, pero creo que lo principal es esta edición que le doy, la magia de la edición. Más que Sí. nada, esa parte siento yo que repercute mucho y me lo han dicho mucho, o sea, que la edición, el audio es muy inmersivo, es muy genial escuchar de un lado la nave y del otro lado los gritos incesantes de una inteligencia artificial que se la pasa ofendiendo a los humanos y así, ¿no? Ajá. Eso es lo que o sea, yo diría, yo los o sea, ¿Los catalogas? básicamente los definiría como, ¿Definirías? ajá, Ajá, sí. exacto, los Ujú, ujú. catalogizaría como soñadores, precisamente porque el podcast te da esa, o sea, cierras los ojos y te pones a escuchar el podcast y realmente te transporta, porque básicamente, si eres una persona imaginativa, si eres una persona soñadora, te va a gustar el podcast, porque aunque no te guste la ciencia, aunque no te guste la mitología, aunque no te guste demasiadas cosas que tiene el podcast, seguro te va a gustar cómo te va a teletransportar de un momento a otro. Y esa es la principal meta. Por eso es que saco episodios cada 3 meses, cada 2 meses, Ok. porque cuido mucho la edición de sonido y como podrás escuchar, o sea, esa es mi principal meta, el sonido. Y la calidad es algo que yo cuido mucho porque mis oyentes me han cuidado en esa parte. Ok. En los tiempos donde no tuve cómo llevarles un podcast, estuve recibiéndolo, o sea, me estuvieron ayudando muchísimo, me hicieron un parote
Y yo creo que estoy muy agradecido por eso, con ellos, más que nada, por eso los los definiría así, como Maldita palabra, soñadores. maldita Maldita palabra. palabra, Oye, maldita. dos cosas ahorita, bien importantes. Una que ya parece meme, bueno, de hecho es un meme, porque hay talento, pero falta apoyarlo. O sea, tenemos mucha gente que trabaja el audio, que trabaja los guiones, la edición, producción y demás. Y pues obviamente que faltan estos medios, ¿no? Aquí en el país, en México, como para sacarlos a la luz. Eso es gente de las secretarías, no sé qué secretaría estaría ahí, pero hay que echar un vistazo para las audioseries. Esa es una. Y la otra, teniendo en cuenta este tipo de podcast, este tipo de historia, más que nada, tus miedos, Nix, tus miedos. Yo siento que algo que te puede dar miedo a ti sería solamente algo, como diría Lovecraft, algo que no puede ser descrito. O bueno, o cuáles son tus miedos, perdón. ¿Miedos acerca de qué, personales o de mi podcast? Tus miedos, yo digo, yo me voy más por el personal. Yo, así como te escucho, digo que miedo a la nada, miedo al infinito, miedo a estar en una casa, abrir la ventana y ver que estoy en el espacio exterior, no sé. Pues personales son muy específicos, ¿sabes? Pero así digamos que yo, de hecho, ahí está la razón del podcast. El miedo a la inexistencia es algo que agobia, o sea, a la mayoría de gente. A mí Ujú. no, en lo personal, pues no, porque amo y en serio adoro mucho mi soledad y mi espacio personal, aunque tenga una, o sea, casi me voy a casar, casi Ajá. es 2 años, yo creo, pero amo demasiado mi soledad, o sea, es algo que me encanta. Miedo a quedarme solo, pues no es uno de mis miedos. Mi miedo más recurrente, o sea, el más recurrente es llegar, cumplir mi sueño y llegar así a lo más alto que yo deseo llegar Ajá. y que de repente, ¡pum!, se me vaya todo. O sea, por una pendejada así de chiquita, porque me Sí. suele pasar muy seguido. O sea, suelo llegar a tener algo, por ejemplo, el año pasado llegué a tener pues algo que yo quería y por una pendejada así de chiquita, un trabajo muy, muy bien pagado Ajá. y realmente casi no hacía nada, pero por un descuido chiquito que tuve con un compañero, Ajá. pues lo perdí todo, ¿no? Porque yo era el encargado y este tipo se robó dinero y pues el culpable al final del día fui yo. Y Chale. por una cosa así de chiquitita, güey, así de chiquitita, ¡pum! Mándale saludos, güey, mándale saludos. Chinga tu madre, güey, con todo respeto, Luis. Y Digo, luego. y ya, o sea, ese sería mi miedo más que nada, o sea, ese es mi miedo, por eso trato con mucho cuidado mi podcast. Muchas veces me han dicho que, que cuide mis palabras o que cuide mi comportamiento en redes sociales porque me van a funar. Y le digo, ay, no, por Dios, me han funado millones de veces, o sea, muchas Sí. veces me han funado por supuestamente ser transfóbico y así de, sí, ujú". Sí, O sí, sí. sea, eh, no digo que por así, básicamente ser una persona trans no sea transfóbico, pero al final del día creo que es algo muy marcado que yo nunca haría, o sea, yo nunca me permitiría ese lujo. Me han funado por muchas cosas, precisamente el podcast peca de ser demasiado inclusivo en ese aspecto Ajá. y eso a mucha gente no le gusta y eso pues está bien y me ha quitado oyentes, sí, porque al principio eran un buen y ahorita pues ya han disminuido un poco, pero se han mantenido todo este año se han mantenido así tal cual, o sea, hasta apenas ahorita en noviembre aumentó demasiado, o sea, ya subió un chingo y es un crecimiento que neta no me esperaba, o sea, yo menos que nadie se esperaba un crecimiento en mi podcast, precisamente por eso, ¿no? Porque a mí es precisamente mío y yo lo voy a hacer como a mí me gusta, es mi historia y yo la voy a Ujú. hacer como a mí me gusta, no me importa si no te gustan los negros, yo voy a Cierto. meter 3 negros, no me importa si no te gustan las mujeres, voy a meter 80 mujeres, bueno, pero pues X, o sea, Ujú. Sí, es a lo que voy. comprendible. De hecho, también, bueno, aquí ya se ha hablado de esos dos temas,
Uno, se ha hablado también de lo políticamente correcto y dijimos que, bueno, pues ahí está el botoncito, ¿no? De no seguir. Si algo no te gusta, si algo que estamos diciendo no te gusta, nada más pícale ahí. No te gusta, no sigas, no veas y ya. Tan tan, debe ser así de sencillo. Nada más que la gente también le gusta, pues le gusta dar picones, ¿no? Le gusta empezar en polémica, le gusta querer debatir sin saber debatir. Nos gusta el despapalle, hacia diestra y siniestra. Y esto ya le hemos tocado aquí que si algo no te gusta, simplemente aquí dale seguir, dale no seguir y ya, tan tan se acabó. Va, lo que sigue, no te obligamos nada a estar escuchando ni estar viéndonos, ¿verdad? Esa es una. Y otra, también que también ya tocamos aquí es los creadores de contenido que crean ese tipo de bases para audiodramas o audioseries, lo que estamos creando, pues todo este caminito para que los demás que vienen atrás, oye, vénganse por aquí es, por aquí es. No ocupas estar metido en una casa productora grande, no ocupas tener el sellito pues así que donde todos tenemos nuestros podcasts, ¿verdad? Y el loguito verde en la esquinita, no lo ocupas, no te ocupas que te esté patrocinando esta gran empresa. Simplemente tú desde tu casa con los medios que tienes lo puedes hacer y sale bien. Hay que dedicarle tiempo, pero sale bien. ¿Y qué me han dicho esos creadores? Es mi bebé y yo lo cuido, yo lo crío como yo creo conveniente porque es mío. O sea, sí te acepto tus sugerencias, lo que me quieras decir, pero al final de cuentas yo soy la persona que le pone pues todo el sazón que debe llevar lo que yo quiero que lleve. Y eso ya creo que está siendo muy, muy recurrente y me agrada porque al final de cuentas el proyecto es suyo. Y pues ojalá siga creciendo. ¿Hasta dónde le ves tú a Timeverse crecimiento, Nix? Pues es lo que estaba, o sea, recientemente sí tengo mi equipo creativo, más que nada, o sea, Ujú. con prácticamente mi marido Ajá. y mi mejor amigo, que es con el que inicié el podcast. Bueno, sí, tal cual, no lo iniciamos juntos, sino que ella después se unió porque él es un poquito más experto en el área gótica, ¿no? Y yo Sí. pues no mucho, o sea, no tanto, ¿no? Él le sabe más a los vampiros. Él es fanático así acérrimo a Castlevania Ok. y Ujú. y él sabe mucho y entonces él me va guiando en esos temas, ¿no? Y yo también le voy preguntando. Y también le gusta la historia, también le gusta el podcast y todo eso. Ujú. Y recientemente, fíjate que yo, mi idea principal, digo, o sea, mi idea principal sí era sacar cómics y libros, Ajá. pero está carísimo, no mames, Sí, eres está escritor en carísimo. México, está bien puto caro, vete Sí, a está la, muy, con todo muy caro. respeto, ¿eh? Y dije, no, cabrón. O sea, sí me sacaban mi historia porque a muchos editoriales, no voy a decir nombres, les gustó y me Ajá. dijeron, tiene futuro tu historia, pero nosotros, ¿qué tal si hacemos un acuerdo de 80-100, 80-10 o así? Yo así de, no mames, ¿cómo que 10? O sea, no. O sea, me decían, tendrás ¿qué? Un 40%, pero Ajá. tendrás el 100% de participación, ¿no? Porque esos acuerdos son así. Wow. Te dan el 100% de participación, Ajá. pero tus ganancias van a ser el 40%, ¿no? Entonces, pues es como que dices, pues, o sea, no mames, está muy cabrón. Y no, Sí. o sea, no, porque pues tengo varios contactos. Tuve un exnovio que trabajaba en una editorial aquí Ajá. en México. Y de hecho, al principio nos conocimos porque yo le vendía historias, o sea, historias que luego yo, sin darme cuenta, años después, las leía en el metro, o sea, en el periódico que se llama El Metro. Hay Ajá. un periódico aquí que se llama El Metro y Ajá. hay otro que se llama, creo que El Sol. Y ahí luego venían mis historias todas pedorras y así de, no mames, este güey está vendiendo mis historias o sea, periódicos y así, ¿no? No, ma. Y Ajá. pues él me las compraba. Sí, o sea, eso fue cuando todavía era menor de edad, lo cual estaba peor, Sí, porque bastantísimo no peor. solo, bastantísimo peor, porque no solo andaba con un menor de edad, sino que lo estaba explotando. Se llama Roberto, por si lo conocen. Saludos a Y Roberto. Che, saludos a Roberto. che, Roberto. Ay, Y está buena esa parte, ¿eh? Está bueno el y chismecito. está chido, o sea, es una Mm. historia larguísima, porque yo lo conocí desde que tenía 15 años, ¿no? El señor, y pues, ahí andaba de picaflor conmigo. Yo nunca le di bola, ¿no? Pero, etcétera.
yo tenía contactos gracias a él, ¿no? O sea, Ajá. de que él me dijo, cuando tú quieras profesionalizarte, puedes hacerlo, me hablas o le hablas a esta persona y esta persona te va a poner en contacto con varias editoriales que a lo mejor no están aquí en México, pero que sí pueden sacar tu historia, no sé, en España, en países no, perdón, hispanohablantes. Ajá. Y fue ahí cuando dije, pues está chido. Pero los acuerdos de ganancias, pues no me llamaron mucho la atención porque, como te digo, o sea, mi historia al principio era muy aburrida y era específicamente diseñada para un público. Y yo sabía que no iba a tener ni madres de ganancias. Entonces dije, ¿qué chingados lo hago? Les voy a vender mi historia y al rato ya no voy a poder crear mi propia historia, o sea, no voy a poder desarrollarla. Entonces dije, no, y recientemente estuve hablando de eso con mi marido y con mi amigo. Ajá. Y esa era la idea principal. Cuando inicié el podcast, bueno, ya cuando lo hice serie, porque antes hablaba de Tocho Morocho, aquí, películas, etcétera. Pero después de que eliminé esos episodios y lo hice serie completamente, exclusivamente para eso, mi destino era que nada más se le hiciera una temporada, básicamente, porque pues el villano ya ha tenido bastante desarrollo, pobrecito, le han quitado todo. Y ese es mi plan, ese era mi plan, entre comillas, desarrollarla una temporada nada más, pero recientemente, ¿quién fue? Ah, perdón. Mm. Pero recientemente tuve como una, revelación, ¿no? Y pues también impulsada, ¿no? Por mis oyentes que querían un poquito más de esto y del otro. Y dije, pues güey, pues la neta, o sea, la historia sí da para más temporadas, porque es una historia que no está casada consigo misma. O sea, no es una historia que, digamos, vaya a terminar en una temporada. Ajá. ¿Por qué? Porque se le puede dar un poquito más se le puede dar un poquito más de contexto, se le puede dar más un poquito de. Ahí está, me equivoqué de hoyo. Ah, caray. No, de conector. No, espera, no me funes. No, no, no me funes, espérense. Oye, Era este. bait. Pero, oye, buen bait, pues, buen clickbait. Oye, podcast que se está escuchando actualmente. Podcast, YZ Radio, Saludos al Manuelillo. Caso 63 Ujú. y el tuyo, nada más. ¡Uh! Que por cierto, deben saber, por si no saben, que Nix Ah, prestó su voz para el acertijo. Por lo general cazamos las voces, ¿no? Con la persona que lo hace. Entonces, él es el acertijo en la audioserie de Hablemos del Hombre Murciélago. Ya también por aquí ya pasó la gente de YZ Radio. Vamos a ver, no te prometo nada, si podemos contactar a la gente de Caso 63 hasta Chile de Chile. Tenemos allá una persona que nos puede hacer ahí el vínculo. A ver si nos quieren hacer el favor de venir a patear con nosotros. Pues ellos que llevan más encaminados, ¿no? Ellos ya tienen más reconocimiento. No se pierde nada, así que vamos a aventar la piedra hasta Chile, a ver si nos la agarran, la piedra. Y para tratar de platicar con ellos. Oye, Nix, platícanos así brevemente. La comunidad LGBTQ más en el mundo del podcast, ¿cómo la ves? es algo muy relevante. De hecho, es el foco central. Precisamente el protagonista Ujú. es trans, el capitán es un hombre trans, bastante rarito, pero sí es un hombre, o sea, es un hombre. Ok, ok. Y el antagonista, entre comillas, pues Zayn es un hombre bisexual, entonces creo que o sea, son las dos minorías de la comunidad LGBT Ujú. que no tienen tanta representación y no le he visto, pues básicamente los tocan muy por encimita, ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo, ahorita de la serie de Hair Trooper, sí me pareció un poquito, pues, deficiente el cómo es que representan a una persona bisexual, porque la representan como si fuera, o sea, básicamente que tiene que tener superpoderes, básicamente que tiene que tener, o sea, tiene que sobrepasar a los humanos comunes para ser aceptado o ser validado, y es como que de no, o sea, son humanos, igual cagan lo mismo, les apesta la cola igual, realmente no tienen nada de especial, simplemente pues les gustan otras cosas y ya.
Y eso es lo que yo quiero plasmar en la serie. Básicamente es el foco central, la comunidad LGBT. Por eso es que en la mayoría de los episodios, por ejemplo, recientemente tuvimos un crossover con Chuchito, uno de los dibujantes más talentosos que he conocido y que tengo la fortuna de no solo conocer laboralmente, o sea, por el medio, sino que realmente llevamos una relación amistosa muy íntima y muy buena. Y o sea, estoy muy orgulloso de eso. Y para ese episodio sí necesité muchísimas voces extras, más que nada para darle voz a muchos personajes que no estaban, que no, bueno, con los que no contaba, ¿no? Porque básicamente es otro universo que él mismo está creando, o sea, Chuchito, del que estoy hablando, es un dibujante de TikTok, Ok. y el chico, o sea, él está creando su propio universo con sus propios personajes, entonces necesité voces para eso, aparte de la voz de Chuchito dándole voz a su propio protagonista su propio universo, necesité voces o sea, traté de recurrir a muchas personas LGBT que no, o sea, que no tenían esa como conexión o no tenían esa oportunidad. Entonces dije, yo les voy a dar esa oportunidad y pues grabamos el episodio con voces LGBT y todo ese rollo, con demasiada gente. Y ese es el tema, ¿no? O sea, pues, a mí, en lo personal, la comunidad LGBT vulnerada, porque no te voy a decir que tampoco es como que yo esté muy de acuerdo con uno o como muy de acuerdo con este güey de Pepe y Teo. O sea, hay niveles, ¿no? De coherencia personal en los cuales yo no me meto, ¿no? Entonces, no toda la comunidad, no te voy a decir, ay, sí, toda la comunidad bienvenida, porque yo no sé qué clase de personas, qué clase de cosas hagan, porque somos humanos y no por ser LGBT van a tener favoritismo, ¿sabes? Yo es lo que siempre he dicho, no porque seas gay, lesbiana, etcétera, te voy a dar favoritismo. Sí te voy a tener en cuenta porque eres una población básicamente vulnerable, pero no te voy a dar favoritismo por ser LGBT, porque todos somos humanos, todos tenemos mal. Realmente ahí sí, como que no hay distinción. Pero sí, mi podcast está enfocado principalmente a la comunidad LGBT y principalmente a la comunidad trans, más que nada porque mi protagonista es trans y ayuda a conectar con estas personas que nunca en su vida han tenido protagonistas. Se los han tenido que inventar de headcanons como Danny Phantom. Danny Phantom. Hay muchas evidencias de que es trans y todos esos rollos, entonces te los tienen que inventar. Y entonces en mi podcast ya no te tienes que inventar a ningún protagonista. Es y nunca lo voy a ocultar, porque al principio sí me dijeron varios oyentes, por eso es que perdí mucha audiencia al principio. Oye, ¿qué onda con eso del capitán? O sea, ¿por qué esto? Y así de, es que es trans, o sea, no te voy a decir, ay, a lo mejor es trans, a lo mejor no, sí A es lo trans. mejor sí. O sea, es entendible. La historia se te presenta desde un minuto que es LGBT y no hay como distinción, ¿no? O sea, es una historia normal, común y corriente, llena de cosas de mucha metafísica, referencias, etcétera. Solamente tiene un protagonista trans y ya. Y se acabó todo normal. De hecho, en esta sociedad ahorita deberían tomarlo como algo ya normal. Así como cuando alguien, porque todavía hay quien no puede ver a un varoncito con una playera rosa porque ya no es varoncito. Le digo, pues, ¿qué tiene? Es rosa, se ve chido. Este, mi querido Nix, redes sociales, antes de empezando a recta final, ¿cuáles son tus redes sociales? Mi Instagram, bueno, de mi podcast es así como está, The Timers Podcast, y ya. Igual en Facebook, en TikTok también está así como The Timers Podcast. Y los míos, mis redes personales es Nix Yael, no es, perdón, Nix-Yael-Ojeda. Ese es mi Instagram, mi Facebook, pues la neta ya ni tengo Facebook, nada más Ya, lo uso para ya nadie tiene Face. Nada más nadie. nada más las tienen, nada más ahí personales ya no hay, nada más quedan puras páginas. Que por cierto, visiten la página del Salseo Show Podcast ahí en el Face. Ahí sí está. Y también está en la plataforma roja, todos los episodios, también ahí en la plataforma roja, que suena como a tutú. Ahí también están los episodios como este. Aquí se supone que alguien lo debe estar viendo por ahí, si no aquí está guardado para que algún día alguien más lo vea. Mi querido Nix, quisiera, tú que ya tienes más tiempo, porque todavía hay gente que está entrando en el mundo del podcast.
Dales esa sugerencia que a ti nadie te dio. Que te valga más. Es tuyo. Hazlo y ya. Porque siempre va a haber estas inquietudes. Ay, y si no le gusta a la gente, ay, y si no tengo audiencia, no vas a tener los 800 seguidores en un solo día. Bueno, eso sí fue así, pero porque hablé de un tema en específico, no hablé de Link. Entonces, pues me iban a llover pedradas de todos lados. Pero no esperes resultados tan rápido. O sea, realmente mm, va a llevar trabajo y sí, puedes subir un episodio, a lo mejor uno bien random, hablando, no sé, diciendo buenas tardes, este soy yo, voy a hablar de esto, presentándote, hablando de cualquier pendejada, soltando chistes al azar. Alguien se va a reír, no eres único en el universo. Obviamente hay muchas personas con los mismos chistes malos que tú. Y así. Entonces necesitas, pues, empezar a confiar en ti, ir experimentando en cada episodio, o sea, checar más que nada, o sea, guiarte más que nada de cuánta audiencia va teniendo cada episodio y así. Y pues no sé, si a ti te gustaría ver números, pues básicamente te vas por esa parte, ¿no? Si a, no sé, el episodio 4 le gustó más a las personas que el episodio 10, pues vas a tener que repetir la fórmula. Pero en lo personal, nunca te fijes en eso, nunca te fijes en cuánta audiencia tienes, porque te va a quitar mucho los ánimos, te va a bajar el autoestima muy, muy abajo. Entonces, si quieres que tu voz se escuche, pues grítala fuerte y ya, o sea, no dejes que nadie te quite esa voluntad, porque todos tenemos algo muy poderoso que nadie va a replicar, y es nuestra propia voluntad, nuestra propia confianza y más que nada nuestra presencia. Eso es algo que debes de marcar, de plasmar en cualquier proyecto que tengas, ya sea podcast, ya sea escribiendo, ya sea, no sé, haciéndole algo a tu vecina, no sé, o sea, tu presencia debe de ser marcable y eso nadie te lo va a quitar. Eso es tuyo. No quiero sonar a Bárbara de Regil porque yo sí estoy prieto, pero eso es tuyo, eso nadie te lo va a tener, nadie tiene derecho a arrebatártelo, así que hazlo, no importa, o sea, no importa, realmente no importa nada. Al final del día todos nos vamos a morir, ya sea por un evento catastrófico, por Putin, o pues precisamente porque nos vamos a fijar mal en alguna calle y no vamos a ver el carro, no sé, millones de variables. Cierto, Entonces, cierto. solo hazlo porque, mm, créeme, si dejas pasar las oportunidades y si dejas pasar más tiempo para que alguien escuche tu voz, pues la neta no vas a, o sea, siempre te vas a quedar con la incertidumbre, con la espinita y vas a empezar tarde, ¿no? Como nos agarró a nosotros los creadores de contenido, Tenido. que ya básicamente agarramos podcast justamente en la pandemia y justamente las empresas empezaron a chingar lanzando podcast a lo desgraciado, Desgraciado. ¿verdad, BBVA? Con todo respeto, pero son mamadas, hablan de pura Sí, pendejada al sí, chile. sí. Y también agregando lo que dice Nix, y si eres menor de edad, no dejes que te roben tus historias, que te exploten, por favor. No Cuídate. importa qué tan Y cuéntaselo a quien más confianza le tenga. No importa qué tan guapo esté, no importa qué tan mamadísimo esté, no le hagas caso. No dejes que le hagan tus historias. Al contrario, acúsalo. O mejor aún, exacto, extorsiónalo. ¿Qué? Ay, No, ay, no es cierto. ay, que la chi. Ay, no, no es cierto. Ay, Hellmans, Hellmans. Él fue Nix Yael Ojeda, creador, productor, guionista y demás del podcast de Timeverse, una audioserie que tienen que escuchar ahí ya disponible en todas las plataformas de podcast. Y pues Yael, muchísimas gracias por estar aquí platicando con nosotros. Por ahí en alguna parte van a ver lo que es la parte relacionada con el programa, con el juego. Si no, ya saben que esto fue un programa especial. Pues, y en este caso fue un programa espacial. Yael, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Cuídate bastante. Gracias, adiós. Cuídense, raza. Y esto fue Jaque Mate con Jorge Roger. Bye.